Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Le damos las gracias al Señor una vez más por estar acá en este lugar, una vez más para compartir la palabra del Señor, escudriñarla, que es nuestro alimento. Una vez más, pues, agradecidos de Él que nos da esta oportunidad de estar acá. Como ya sabemos, estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo. Hemos visto ya varias enseñanzas que hemos tratado de traer los fundamentos de esa bendición, por decirlo así, darle una idea generalizada del plan de Dios, pero que se ejecuta en el ser humano es a través del poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo número 1, que estamos viendo, libro de Hechos, capítulo número 1, vamos a volverlo a leer. Usted sabe que es el capítulo que nosotros hemos escogido para pasar esta enseñanza, el ministerio del Espíritu Santo. Dice, y leemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, desde el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Toda esta pregunta las hemos reflexionado, las hemos ido viendo, porque todo lo contrario, el reino de Israel en ese tiempo no se restauró. Nosotros sabemos que los romanos vinieron y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Entonces, si ustedes se imaginan, ¿qué estaban preguntando los discípulos aquí? Si ellos estaban teniendo una pregunta política, de restauración física, de esa unión del reino, de la nación, no fue así. No fue así. Históricamente nosotros sabemos que en el 70, ya se sabe, pero si hay unas personas que están viendo este video que son nuevas en el Señor o que no tienen al Señor, esta pregunta ya era retórica, ellos se lo hicieron en Mateo 24, ¿recuerdan? Señor, ¿y qué será de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Tratando de ver cuándo Dios iba a hacer una obra completa en toda la tierra o en la tierra de ellos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces sí va a haber una restauración física, sí va a haber una restauración del mundo entero, pero no les toca a ellos ver eso. Y dice, pero recibiréis poder, y habíamos visto también que es muy importante este pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay un pero y hay una serie de pensamientos que el Señor Jesucristo le dice para que ellos le sean testigos. Habíamos leído Isaías 44, ¿recuerdan? Isaías 54. Ustedes son mis testigos. Entonces que la nación de Israel es el protagonista pues de esta gran batalla espiritual también, porque habíamos dicho que entender el reino también es entender el plan de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar al capítulo número 2. Vamos a leer del verso 14 en adelante. Y de aquí vamos a pasar entonces a la profecía que le dije, la profecía de Joel. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Fíjense que
Como ya la Biblia había aquí identificado a muchas personas que eran de nacionalidad judía, pero que vivían en otras regiones, que ya tenían otra, otra identidad, como el apóstol Pablo, que él era judío, pero era de Tarso. Venían a visitar la ciudad y entonces empiezan a criticar qué es lo que está pasando. Debido a eso, dicen que esta gente en el verso 12 estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Mas en ese contexto es que Pedro va a hablar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Dice, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué entienden ustedes aquí cuando dice, mas esto es lo dicho? Lo dicho por el profeta Joel. O sea, esto es lo que está escrito en el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es por eso que yo les decía, hermano, que hay personas que dicen que esta profecía no se cumplió totalmente, sino parcialmente. Porque no se cumplió todo con la nación judía, porque la nación judía rechazó a Cristo. Mas Pedro dice aquí, si usted lo ve literal y en el contexto que él lo está diciendo, él dice, mas esto es lo dicho. Él no dice, no, esto se está cumpliendo parcialmente o es un retazo de la profecía. No, él dice, mas esto es lo dicho. Bueno, eso es lo que yo entiendo y lo que yo creo, hermano. Que esta profecía se cumple en su totalidad. En ese sentido, pues, porque yo no creo que el Señor derramó un poquito del Espíritu. El Señor dice que Él no da el Espíritu por medida. Y que esta profecía no creo que se vaya a volver a cumplir porque ya el Espíritu Santo se derramó, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, como yo siempre le digo y respeto, y le digo que hay personas que dicen que esto no se cumplió, sino que se cumplió parcialmente. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y vamos ahí al profeta Joel para ver lo que dice el apóstol, pero vamos a terminar con esta escritura en cierta parte. En los postreros días, dice Dios, porque también, fíjese el flujo de pensamiento. Dice, en los postreros días, entonces hay que saber también cuándo y cuáles son esos postreros días. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro está diciendo la profecía que en los postreros días. Entonces ustedes entienden que esos son los postreros días. Si usted leyera esto, o que los postreros días van a venir. Entonces, si los postreros días fuesen para estos días que nosotros estamos viviendo, entonces se estaría derramando el Espíritu en ese tiempo y también se va a derramar en este tiempo. O sea, es una profecía de doble cumplimiento y todos esos pensamientos se nos tienen que venir a la mente. Porque hay personas, como le estoy diciendo, que dicen que eso se cumplió parcialmente y que se va a cumplir en su totalidad para este tiempo. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. También es un detalle muy importante que no está hablando nada más de un sentido nacional, de un sentido jurisdiccional, geográfico. No está hablando sobre toda carne. No está ejemplificando una nacionalidad o una raza. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Claro está que esta profecía primeramente se va a cumplir con ellos, porque ellos son los que Dios ha llamado para que esto se haga un efecto, una realidad. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es una constante antes de venir nuestro Señor Jesucristo, en aquellos días y aquel día. Esa es una constante. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el día del Señor será salvo. Esto es lo que el apóstol Pablo pone en Romanos también, capítulo número
10 o 11, que dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces vamos a ir a la profecía de Joel, hermanos. Tenemos tiempo pues para leer la Biblia. La profecía de Joel, capítulo número 2, también nosotros tenemos que tener contexto histórico. Joel fue contemporáneo con Isaías y con Oseas. Entonces ya el Señor había vislumbrado una profecía de que ellos iban a ir cautivos. Y dice que vendrá un ejército grande como langosta que se va a manifestar y va a caer sobre ellos. Pero este ejército es tipificado con el general asirio Salmanasar, que se llevó cautivo a las 10 tribus. Pero también más adelante vamos a ver que es tipificado a Roma, quien destruye el templo en los años 70. Entonces hay que entender, hermano, que el profeta Joel está diciendo que estos acontecimientos del derramamiento del Espíritu, dice ahí el 28, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días. ¿Qué quiere decir también? Que si nosotros vemos el contexto histórico del pueblo de Israel, solamente el Espíritu Santo se derramaba sobre reyes, ¿recuerdan? Sacerdotes y profetas, no sobre los niños, no sobre los jóvenes, así, o sea, sobre muchas personas dentro del pueblo no sucedía esto. Era un ministerio que era exclusivo para estas personas. Ahora dice, y daré prodigio en el cielo, en la tierra, sangre y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjese que dice, y después de esto, ¿qué después de esto? Vamos al contexto entonces del de Joel. Joel da una serie de profecías que es el día del Señor y el juicio que le va a acontecer a ellos en ese contexto histórico, porque el día del Señor sería más adelante, después del cautiverio. Ellos van a ir cautivos y después de estas cosas, después de esto, el Señor va a derramar el Espíritu, pero antes que venga el día del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces el derramamiento del Espíritu está antes de que ocurra esas cosas, pero está también antes de que venga el día del Señor. O sea, está en un lapso de tiempo. Él está poniendo un lapso de tiempo. Dice, después de esto derramaré. O sea, va a empezar entonces como un periodo de tiempo, y el periodo de tiempo de que se va a derramar el Espíritu Santo es antes del día. Se encuentra antes del día del Señor. Entonces, fíjense, el día del Señor dice aquí, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación, como ha dicho Jehová. Fíjese ahora lo importante, porque yo di el remanente. Fíjese, porque yo di el remanente, dice, entre el remanente el cual él habrá llamado. Entonces no es a toda la nación. Aquí está hablando de un remanente, es por eso que vimos el cántico, la porción de Jacob. La porción es un poquito. Por eso vimos también Oseas capítulo número 1, verso 10, que es en el mismo contexto histórico de este profeta, Joel, que también está, que habíamos dicho, el profeta Isaías, que es muy importante en las profecías de Isaías. Entonces Joel, capítulo número 1, verso 10, Oseas capítulo número 1, verso 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí será dicho,
soy hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Esto es tipificado en el mismo día de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en los Tesalonicenses, el día de Cristo, porque Jezreel significa juicio. Juicio. Y los otros nombres significan sin misericordia. Loruama y Loruami. Y el otro nombre significa tú no eres pueblo mío. Pero en Jezreel eso se acaba y se destruye. Dios los hace pueblo y Dios le da misericordia en el Hijo. ¿Por qué? Porque lo juzga. Pero ¿cómo lo va a juzgar? Por la sangre de Jezreel, dice aquí bien claro. Ahora vamos a ir al profeta Isaías en el capítulo número 11, para que usted vea cómo se convierte y en qué se convierte este Jezreel. Capítulo número 11. Dice, y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esto es lo que ora el apóstol Pablo a la iglesia, para que ellos tengan espíritu de sabiduría y de inteligencia, porque lo tenemos, pero muchas veces no lo buscamos. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y dice, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñirá su cintura. Ahora fíjese que el verso 10, fíjese lo que dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, ¿a quién? A los pueblos, no solamente el pueblo de Israel. Pero siempre nosotros tenemos que entender que el instrumento es Israel, hermano. ¿Pero para qué? Porque es la bendición que se le da a Abraham. Fíjese que esta escritura es bastante reveladora. Dice, será buscado por la gente y su habitación será gloriosa. O sea, él va a tabernaculizar, un tabernáculo. Vamos a tener un tabernáculo. Tabernaculizó entre nosotros, vino, estuvo aquí. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo. Fíjese que esto es una constante porque es para el futuro, en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Fíjese que siempre se habla de un remanente aquí también, de su pueblo, que aún queda, fíjese a dónde, en Asiria, Egipto, Patro, Etiopía, Elán, Sinaí, Amad y en las costas del mar. Eso es lo que él va a hablar en el capítulo número 13 en adelante. El juicio a Babilonia, el juicio a Etiopía, el juicio a Elán, a todas estas naciones. Pero a través de ese juicio entra también la bendición. Dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esa profecía se ha cumplido también para estos últimos tiempos. Después que Dios sacó al pueblo de Israel de ahí en el 70, ahora los vemos hecho nación, hermano. Nosotros estamos viendo parte de esa profecía. Ahora, eso también ha sido, hermano, un trabajo que han hecho los gentiles, que han mantenido el sazón aquí, y la palabra de Dios se ha mantenido, tanto por los judíos creyentes como también por los gentiles creyentes. Dice, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y secarán también los del oriente, y de Edom de Moab servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. O sea, van a escuchar la palabra, porque es la palabra de Cristo la que va a venir. Ahora vamos a ir, aquí habla de Egipto, y vamos a ir a la profecía de Egipto en el capítulo número, creo que es el número 18, vamos a ver acá. Sí, no, es Etiopía. Entonces será la 17. Fíjese que esta Etiopía también es importante, la 19.
La profecía de Egipto, vamos a ir en el 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Fíjese. Fíjese. Ahora, ¿en qué tiempo, hermano? Fíjese que si usted se pone a pensar que si el Espíritu Santo se va a derramar en estos tiempos, tendría que entonces cumplirse todo esto que está aquí. Este es el versículo 19, dice, en aquel tiempo, es una constante, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Dice, y monumento a Jehová junto a la frontera. Dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Dice, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto. Hermano, la palabra conocido es salvación. Siempre el que conoce al Señor se salva. Y dice, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Fíjese que está en aquel tiempo y en aquel día. Es importante, hermano, este pensamiento de aquel tiempo y aquel día es clave para entender esto. Y harán sacrificio y oblación y harán voto a Jehová y los cumplirán. Dice, herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Fíjese que hay entrada de juicio y hay entrada de bendición, de sanación, que es lo que dice el cántico, la roca. Y se convertirán a Jehová, dice, y le será clemente y lo sanará. Pero fíjese entonces ahora, el 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto. O sea, hay una mezcla también de los otros pueblos. O sea, Dios enlaza, hace esa unidad, esa misma unidad que se está viendo en Hechos, que van a predicar aquí en Judea, en Samaria, y Dios los va a unir, y hasta lo último de la tierra, todos los pueblos que están desunidos, en Él van a ser unidos. Dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. O sea, una unión. Una unificación. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto. Se van a unir. Es por eso que el apóstol Pablo dice que de los dos pueblos hace uno solo. Y eso no es nuevo, lo dice el apóstol Pablo. Es por eso que ahorita la gente que está viendo allá afuera que los judíos están separados de los gentiles están mal teológicamente, hermano. Porque dentro de la iglesia muchas veces lo que se estudiaba es la historia bíblica, pero no la teología. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para la bendición en medio de la tierra, dice, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío de Egipto, imagínense, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. O sea, ellos no pueden tener esta herencia si no es por medio de Israel. Estas bendiciones no le van a venir a ellos si Israel no se convierte. Si el Espíritu Santo no es derramado, ellos no pueden entrar a esa bendición. Felipe, Brian acá quiere tener una intervención para que tú le traigas el micrófono y se escuche un poco más. Entonces todo eso tú dices que es post-Cristo, post-derramamiento del Espíritu Santo. Post-derramamiento del Espíritu. Entonces cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, los padres de la iglesia que hay en Etiopía, Antioquía, eso es un cumplimiento de estos versículos. El cumplimiento. Después de Cristo, que vinieron los padres de la iglesia, y usted lee esos libros, los padres de la iglesia, Clemente, ¿a quién pertenecían ellos? A estas naciones. Y fíjense que muchos eran hasta servidores de Herodes, dice ahí, de Herodes el tetrarca, ¿recuerdan el libro de los Hechos? Entonces, esto se viene a cumplir de una realidad contundente, hermano. Entonces, nosotros pasamos de los apóstoles a los padres, pero ¿dónde viven esos padres? ¿Y de quién y de dónde son? Bueno, son de estas naciones y empiezan a hacer una sola alianza y ya todos se ven como hermanos, como estamos hoy. Es por eso que yo le digo, bueno, hermano, yo respeto también las personas que estudian. Fíjese que yo no tengo aquí ningún bosquejo, nada, como le dije la semana pasada. Yo estoy leyendo lo que dice acá la Biblia. Lo que dice, ahora que yo en mi mente lo bosqueje, le dé una forma, es que es la forma que le dan los profetas.
Ahora, yo respeto que hay gente que dice que esto no se ha cumplido todavía, porque Israel tenía que cumplirse completamente. Pero hermano, es que aquí dice que es un remanente. Aquí no dice que es la totalidad de la nación. Aquí dice, en aquel tiempo habrá un remanente. Entonces fíjese, y en Israel mi heredad. Termina, en Israel mi heredad. O sea que Israel es la plenitud del cumplimiento de esta profecía. Ahora, cuando nosotros vemos en Israel mi heredad, cuando nosotros vamos al libro, hermano, vamos a ir al libro que lo hemos leído, yo creo que usted se lo sabe hasta de memoria, el libro de Hebreos, capítulo número 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La herencia no puede venir sin que venga Cristo. Cristo es el heredero, y el que lo acepte a Él y lo tenga a Él en el corazón, entonces parte de esta herencia. Así fue que se cumplió esto, hermano. Los apóstoles aceptan a Cristo, son los apóstoles de Cristo y pasan esa herencia a las naciones. Miren, si ustedes leyeran y estudiaran Isaías, del capítulo número 13 al capítulo número 23, se metieran ahí, ustedes van a ver el misterio de Babilonia. Eso es lo que Juan ve en el Apocalipsis. Babilonia la grande, la que tiene un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque nosotros no podemos entender cómo un pueblo pecador entremete el juicio y la bendición. A cada nación se le da un juicio y a cada nación se le da una bendición. Eso yo le estoy dando nada más un ejemplo con Egipto. Pero si usted lee Babilonia, usted lee Etiopía, a todos los 70 años que habla Jeremías acerca de la nación que va a pasar ya en Babilonia, esos 70 años son prefigurados en Etiopía, y dice que Etiopía alzará pendón, vendrá misericordia. Entonces esa radiografía que se le habla a Etiopía es la radiografía del pueblo de Israel. O sea, está entremezclado, entre unión. Entonces se ve la unión que Dios va a hacer de los dos pueblos, no solo para que el apóstol Pablo pudiera entender esto. Y es el apóstol Pablo quien se los trae a los gentiles, porque los gentiles no van a poder entender cómo ellos son participantes de esa bendición. Entonces vamos a ir al libro de Ezequiel, y estamos dando, hermano, palabra por palabra, que ni siquiera he leído aquí el libro de Ezequiel. También es muy importante, los dos profetas, hermano, que aclaran más la visión escritural es Isaías y Ezequiel. Ezequiel 25, Ezequiel 25 dice bien claro, vamos a leerlo desde el 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. ¿Por qué? Porque no hay justicia, hermano, en el ser humano. No hay justicia. Sino, dice, por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces, hermano, por causa también de las naciones paganas, contaminan Israel. Pero nosotros estábamos estudiando anoche la Escritura, hermano. Hemos tenido unos días que casi hemos amanecido en la casa, estudiando el libro de Apocalipsis, y hemos estado estudiando también todas estas profecías, hermano. Yo hablaba anoche y decía que por causa de las naciones paganas infectan al pueblo de Israel, pero hermano, tampoco es que el pueblo de Israel se vaya a lavar las manos, porque a ti te viene la tentación, tú eres que da paso a la tentación, y es por eso que Dios juzga, pero en medio de ese juicio, y Dios lo permite, hay una bendición, hermano. Hay una bendición. Es por eso que hay un misterio que nosotros no entendemos, pero Dios lo hace, pues. Dice, el cual profanaste vosotros entre las otras naciones. A causa de eso es lo que dice Isaías, tú le diste a beber del cáliz a la nación, del cáliz del juicio, que es lo que Jesucristo proclama en el Apocalipsis. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. ¿Cómo va a hacer Dios eso? ¿Cómo Dios lo va a santificar? ¿Cómo? Ya lo vimos en Isaías capítulo número 1, cuando entre el Espíritu Santo, estas naciones van, al contrario, van a empezar a santificar y a glorificar el nombre del Señor, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Pero ¿cómo? Por medio de ellos, hermano. Y eso es lo que a veces es el misterio que dice el apóstol Pablo, porque el mismo Israel que profana el nombre es el mismo instrumento que trae la bendición. Entonces,
y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Fíjese que es una constante en vosotros, o sea, en ellos, para que ellos pasen esa bendición a ellos. Y dice, delante de sus ojos, es decir, que ellos van a ver al Señor con sus ojos, que es lo que pasó cuando Cristo vino. Aunque las otras naciones no vieron al Señor con sus ojos, pero sí reciben esa bendición. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Eso está cumplido ahí, hermano. Ahí está, en su nación. Dios cumple su palabra. Ahora fíjese que ahora viene el verso 25, para que esto se pueda cumplir, lo que vimos en Hechos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, que es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Nadie puede ver ni nadie puede entrar si no naciere de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Para poder hacer esto tienen que estar santificados. Y todos vuestros ídolos limpiaré. ¿Cuáles ídolos? En la cual los han contaminado aquellas naciones también. Pero no olvidemos, hermano, que Abraham fue llamado también de la tierra de la idolatría. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, tabernaculizará. Vivirá ahí, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, aquellas personas que dicen, no, que yo quiero guardar la ley, es imposible. Eso lo hace, es la nueva criatura. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo ha sido dado, es para el justo, para cuando tú te hiciste nueva criatura, inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos te llegó el Espíritu Santo y te hace vivir la ley de Dios, para que andéis en mis estatutos. La carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 15, verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que aquí no va a haber un reino terrenal, carnal. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo les seré a vosotros por Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. No toquéis lo inmundo, perdón, 2 Corintios capítulo número 6, no toquéis lo inmundo y yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Y dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y los llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Por qué? Porque el Espíritu ahora no tiene hambre, está lleno de la palabra, está lleno de la palabra de Dios, saciado por Dios. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibiráis oprobio y hambre entre las naciones. Este es un lenguaje poético que nosotros lo vemos en las bendiciones espirituales. Dios ha bendecido al pueblo, hermano. Nos ha bendecido tanto materialmente como espiritualmente. Entonces en el 33 dice, a que usted vea, vuelve a repetirse la constante. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Benito. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que yo os limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Esto es lo que dice más adelante, después del cautiverio, el profeta Amós en el capítulo número 9, cuando hay aquella discusión en el capítulo número 15 de Hechos, y entonces en el capítulo número 9 de Amós, el medio hermano del Señor dice, mire, lo que está pasando es que Dios va a reedificar el tabernáculo de David, y lo va a reedificar, lo va a levantar. Esto es lo que está sucediendo cuando los gentiles se están convirtiendo. Él interpreta las escrituras de esa manera. Y es lo que dice en aquel día, pues lo que estamos viendo acá. Fíjense entonces que es importante ver esto, hermano. Entonces, uno de los temas más trascendentales
en la revelación bíblica es el derramamiento del Espíritu Santo, anunciado por los profetas y cumplido en Cristo. El profeta Joel anunció con claridad que llegaría el día en que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Lo hemos leído. El Espíritu, después de esto derramaré de mi Espíritu. Anunciado eminentemente, está ligado al pacto. Está claro, hermano. Es por eso que cuando nosotros leemos el libro de Daniel en el capítulo número 9, él está orando. Señor, ¿qué va a pasar con el pacto? Él sabe que la bendición va a venir, pero él recuerdan lo que dice Joel. Si nosotros viéramos lo que está pensando Daniel cuando él está orando, que se están cumpliendo los 70 años, ya Daniel no es un chico. Daniel tiene más o menos aproximadamente como unos 60 años, más o menos, 60 y tantos años. Entonces él está orando. Dios ha prometido un pacto, un nuevo pacto. Vamos a pasar 70 años aquí. Y él empieza a orar, hace su oración. Si tú te vas entonces al lapso que dice Joel, derramaré de mi espíritu, vendrá el pacto, vendrá el Mesías. Entonces no puede pasar el pacto, no puede venir el pacto, no puede venir el perdón de los pecados si no viene el Mesías. Y él lo ve en las escrituras, el Hijo del Hombre, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a hacer esto? O sea, para poder salir del cautiverio tenemos que ser perdonados. Entonces póngase en los zapatos de Daniel. Ahora, la responsabilidad que tenía Daniel de salir al pueblo y decirle, mire, esto va a suceder así, va a suceder así. Y no solamente al pueblo, sino a nosotros, las generaciones que estamos para acá. Teníamos que saber esto. Entonces, no podía haber una falla. Entonces, ¿qué dice Joel? Que el lapso entre estos días y el día del Señor, antes que venga. Entonces, va a pasar el cautiverio, pero va a pasar un lapso de tiempo, pero antes que venga el día del Señor, que tipifica la destrucción de Israel por Roma, va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, yo concluyo, hermano, que el día del Señor espiritualmente se cumplió. Y se materializó con el juicio a Israel y a las naciones, a las 4 imperios desde Babilonia hasta Roma. Ahora, yo concluyo que espiritualmente el día del Señor comenzó, pero se va a materializar cuando Él venga por segunda vez. Esa es una teoría mía, eso no está en la Biblia. Sino que, porque yo no hallo ver la manera de que nosotros no digamos que el día del Señor ya se ha cumplido, porque eso es lo que dicen los profetas. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo digo? Porque si esto que nosotros hemos leído y lo estamos viviendo estaba dentro del contexto de aquellos días y el día del Señor, pues nosotros lo estamos disfrutando, pero no lo hemos visto materializarse, que es lo que dicen los apóstoles. Cuando tú vas a recibir esta restauración, no os toca a vosotros, pero me seréis testigos. Entonces, nosotros somos testigos de la restauración espiritual, pero también vamos a ser testigos de la restauración material. La vamos a ver. Entonces, este anuncio está íntimamente ligado primeramente al nuevo pacto en Cristo. Pero pues sin la obra redentora del Mesías no podía cumplirse. El Espíritu es la promesa del Padre, Juan 14:6. Hechos 1:4, y el derramamiento constituye la confirmación de que el pacto eterno ha sido ratificado. Es lo que dice entonces después de la oración, Daniel, después que él ora, se le dan las 70 semanas de Daniel, es donde dice también que entonces va a venir la destrucción por el rechazo al Mesías. Y dice que será confirmado el pacto será confirmado, ratificado. Ahora, como yo le digo, algunos cuestionan este cumplimiento completo porque algunos ven el reino del Mesías y lo convierten en el milenio. Mientras que cuando nosotros lo vemos en el libro de Isaías, este reino es cumplido es por el remanente y lo vive es el remanente. Y es por medio del pacto y por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces nosotros entramos en el reino y es lo que dicen nuestros... Así lo veo yo, hermano. Yo lo veo de esa manera, que cuando el Señor dice nadie puede entrar ni nadie puede ver el reino si no es por medio del nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en el reino y de qué manera? Por medio de la fe en el Mesías. Nacemos de nuevo y estamos viviendo un reino espiritual. Un reino con el Cristo que nos ha dado la vida nueva. Ahora, a su vez, esto se cumple con ese remanente, con un remanente. Que es el problema, hermano, que empieza en el primer siglo. El remanente del pueblo de Israel
nada más convertidos, y la gente se preguntaba, ¿y dónde están los demás? ¿Por qué ellos empiezan a perseguir a Cristo que vino de su propia? ¿Qué es lo que está pasando? Y es donde el apóstol Pablo, yo leí la semana pasada, va a decir, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No, no podemos poner a Dios en ese contexto, porque Dios no miente ni falla. ¿Quiénes han fallado entonces? Bueno, los seres humanos, porque simplemente no solamente los judíos estaban rechazando a Cristo ni querían a Cristo, sino que también los gentiles. Eso se sigue cumpliendo, hermano. Nosotros vamos a mira, nosotros mismos aquí los asientos están vacíos. Creyendo en Cristo, hermano. Creyendo. Y desechan el alimento que Dios les da. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice el mismo David? Bueno, Dios también le da la espalda. Dios también le da la espalda. Y eso ha pasado en las naciones, hermano. ¿O usted cree que las naciones que están recibiendo juicio ahorita no son que le han dado la espalda a la palabra de Dios? Entonces, hermano, entonces empieza la defensa por medio del apóstol Pablo. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No ha fallado la palabra de Dios, hermano. Lo que fallamos somos nosotros, hermano. Lo que muchas veces entramos en desobediencia somos nosotros. Entonces Pablo responde a esta objeción mostrando la incredulidad del hombre y la veracidad de la palabra de Dios, sino que se han convertido en incrédulos después. No es el fracaso de la promesa, sino la manifestación del ministerio de la elección del remanente fiel a los que Dios está llamando. Y es por eso que está el capítulo número... si tú dejaras Romano hasta el capítulo número 8, tú quedarás así. Porque si Dios está llamando y no hay falla a los que llamó, a esto también glorificó. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y entonces donde el apóstol Pablo va a dar esas declaraciones del capítulo 9 al capítulo número 11. Entonces, fíjese que el vehículo entre el pacto y el derramamiento del Espíritu Santo es Cristo, hermano. Es el agente, es quien trae la bendición. No puede haber el derramamiento del Espíritu Santo sin la confirmación del pacto y el derramamiento de la... Entonces yo espero también, hermano, que ustedes hayan visto, como dijo nuestro hermano Felipe, que él había entendido más o menos de esta manera las Escrituras. Porque si tú quieres ver el Apocalipsis, bueno, entonces ve los profetas, pues. Hermano, no hace falta el Apocalipsis. Ahora, sí lo tenemos, ¿verdad? Pero si usted no tuviera el libro de Apocalipsis, están los profetas, es lo mismo. No hay una visión nueva, no hay una revelación nueva. Lo que dice Cristo es la confirmación de sus profetas y eso es lo que dice el ángel. Cuando usted ve lo que dice el ángel, no, estas son las profecías cumplidas por tus hermanos los profetas. Y eso mucha gente no lo entiende, la gente está viendo que eso va a ser algo que va a ser profetizado para el futuro y es lo que está en la Escritura y es lo que nosotros estamos viviendo y es lo que cada generación va a ir viviendo. Mira, los mismos medios de comunicación cuando pasan las cosas dicen, estamos viviendo un clima apocalíptico, eso es una realidad. Los juicios de Dios van a estar en una constante aquí, pero el remanente es quien habla esto. Porque nosotros vemos, hermano, los sellos, las trompetas y las copas. Los sellos, bueno, ya lo que Dios ha decretado. Las trompetas, lo que se está decretando. Y las copas, lo que se va a derramar, lo que vamos a vivir. Bueno, mis hermanos, ya llegó la hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero, bueno, que la palabra de Dios nos sirva, hermano, de alimento cada día.